Estamos en el consultorio, en la oficina consultorio del doctor Alfredo Villa, eminente radiólogo aquí en la clínica del Country en Bogotá. El doctor Alfredo Villa ha accedido a atendernos aquí en su oficina, en su consultorio, para resolver algunas inquietudes importantes para los médicos generales dentro del marco de entrevistas que venimos haciendo, en donde preguntamos qué les gusta a los especialistas que les remita el médico general y qué no les gusta tanto que les remita. Para el caso de la especialidad del doctor Villa como radiólogo, quisiera preguntarle, ante una masa tiroidea que detecta un médico general en su consultorio, ¿cuál debe ser la conducta que debe asumir doctor Villa? Y agradeciéndole muchísimo por habernos recibido aquí en su oficina, en su consultorio, ¿cuál debería ser la conducta de un médico general que tanto en una ciudad importante como en una ciudad pequeña encuentre dos cosas: un aumento difuso de la glándula de tiroides o un nódulo claramente delimitado? ¿Cuál debe ser la conducta en estos dos casos? Perfecto, entonces, bueno, agradeciendo ante todo al doctor Juan Pablo que nos haya tenido en cuenta para hablar un poco de este tema del día a día. La respuesta realmente es bastante clara. El estudio de elección hoy por hoy del nódulo tiroideo es la ecografía de alta resolución. Punto. ¿Qué pasó con la gammagrafía tiroidea? Ok, la gammagrafía realmente tiene muy pocas indicaciones. En el estudio del nódulo tiroideo, la única indicación que tiene es si se sospecha un nódulo autónomo. Eso quiere decir un nódulo que tiene la tiroides, que está tomando, como quien dice, el control de la glándula y que está descontrolando completamente la función. Eventualmente en una enfermedad tiroidea difusa o en una enfermedad de Graves. En ese caso está indicado, sería de utilidad la gammagrafía. Pero en la gran mayoría de los pacientes, por no decir que casi todos, el estudio del nódulo tiroideo hoy en día es la ecografía de alta resolución. ¿Y qué hace distinto una gammagrafía de tiroides y una ecografía de alta resolución? Ok, que la ecografía nos permite decirle si el nódulo es único, si son múltiples, el tamaño, las características, los tejidos peritiroideos y la presencia de ganglios anormales en el cuello, adicionalmente a lo que muestra la gammagrafía. El dato que se utilizaba anteriormente cuando no teníamos la ecografía de alta resolución, que era hablar de nódulos fríos o nódulos calientes, o nódulos hipocaptantes, que sería el frío, o hipercaptantes, que sería el nódulo caliente, hoy en día no tiene realmente una utilidad significativa. Y les voy a poner un ejemplo. La tiroides tiene un nódulo que nos lo reportan como un nódulo frío. Anteriormente los nódulos fríos se consideraban nódulos de riesgo, pero este paciente tiene un quiste y el quiste lógicamente no capta el material radioactivo, lo reportan como un nódulo frío o hipocaptante y no es un nódulo de riesgo, es simplemente un quiste que es un nódulo benigno al que no se le hace absolutamente nada. Y con la ecografía de alta resolución de una vez se va descartando que sí es un quiste y que por lo tanto no tiene problema. Exactamente. Y vemos no solo eso, sino que con la ecografía podemos clasificar los nódulos en nódulos benignos, casi con seguridad, o nódulos de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de muy alto riesgo, que eso lo podemos mirar ahorita. Eso significa, pienso yo, que todavía los médicos generales siguen ordenando gammagrafías tiroideas y no han accedido a este nivel de conocimiento de que ahora es con ecografías de alta resolución. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hay dos cosas que son importantes. Lo primero, lo que hablábamos ahorita, que ante un nódulo tiroideo o una sospecha de un nódulo tiroideo o de una patología cualquiera de la glándula tiroides, el estudio desde el punto de vista de imágenes, el estudio ideal es la ecografía. No tiene cabida la escanografía y no tiene cabida la resonancia, a menos de que sean casos de cánceres muy avanzados que tienen un compromiso extenso en el cuello, que en ese caso sí están indicados. Pero en la patología del día a día, del nódulo tiroideo, del bocio
del mal llamado coto, la escanografía y la resonancia no tienen cabida, y la gammagrafía, como decíamos antes, prácticamente tampoco. El estudio definitivamente es la ecografía de alta resolución. Y lo otro que queremos con esto también es hablar un poco de qué son los nódulos riesgosos y qué no son los nódulos riesgosos, para que no suceda lo que pasa frecuentemente, que llega un informe que dice nódulo tiroideo y acto seguido se pide una biopsia. ¿Sí? No debe ser así. No debe ser así. ¿Cuál debe ser la conducta para llegar a la biopsia? ¿O el proceso para llegar a la biopsia? Las características del nódulo. Si el nódulo... En la ecografía de alta resolución. En la ecografía. Bueno, ¿hace cuánto tiempo? Yo desconocía la existencia de este tipo de ecografías de alta resolución para el tiroides. ¿Hace cuánto tiempo se vienen practicando en Colombia? Ya digamos bastantes años. Realmente el término de alta resolución no lo da el manejo que hace el radiólogo, ni la capacitación que tenga el radiólogo, cuando debe estar lógicamente entrenado en esto, pero realmente el término alta resolución depende de la calidad de los equipos. Los ecógrafos de alta resolución hoy en día son ecógrafos que tienen transductores lineales, que son los ideales para este estudio, y sobre todo de alta resolución. Eso quiere decir que la imagen superficial es supremamente clara y no penetra en gran forma el tejido, y afortunadamente la glándula tiroides es muy superficial. ¿De qué tiempo para acá se vienen haciendo en Colombia estos estudios? Digamos que estamos hablando de 25 años, pero lógicamente a medida que, digo, en ese tiempo se hacía ecografía también, pero la calidad de las imágenes no era lo que tenemos hoy en día. Hoy en día, digamos, las casas comerciales importantes como Toshiba, Siemens, etcétera, etcétera, todos tienen equipos de alta resolución. O sea, si uno compra un equipo hoy en día, un equipo de gama media alta, todos son de alta resolución. Digamos que, cambio la pregunta, ¿en qué momento la ecografía desplazó a la gammagrafía? ¿Hace cuánto tiempo para acá? Digamos que se estuvo en la capacidad de desplazarla desde hace bastantes años. Pero no se hizo. Pero no se hizo, sobre todo porque había una resistencia muy grande de parte de todo el gremio médico a dejar de pedir la gammagrafía. Porque era algo que era lo que se hacía y siempre se pedía la gammagrafía, la gammagrafía, la gammagrafía. Y lo que hacíamos realmente, o lo que hacemos realmente en la gran mayoría de los pacientes es lesionar el sistema de salud porque le eleva los costos. Va a ser un examen que no va a tener mayores resultados. Y acto seguido de la gammagrafía le piden la ecografía. En términos de costos, ¿hay mucha diferencia entre una gammagrafía que se hacía regularmente a la ecografía que se hace hoy modernamente? No, no realmente. No realmente. ¿Los médicos generales tienen la potestad o la facultad para poder ordenar una ecografía de tiroides? Sí, ¿De alta resolución? Total. Sí, total, porque el médico general sí le piden a un paciente unos exámenes de laboratorio en que se esté pensando en que hay una patología tiroidea. O si el médico palpa la glándula y se da cuenta que tiene una evidente enfermedad tiroidea, está perfectamente, si se puede decir, autorizado para pedir una ecografía. Doctor Villa, la nueva ley estatutaria faculta al médico general para pedir cualquier clase de examen hoy en día. Es decir, le devuelve la autonomía que el sistema por 20 años le ha usurpado, le ha quitado. En ese sentido, desde que se aprobó la ley estatutaria, que ya tiene casi 2 años de aprobada, ¿usted ha observado alguna diferencia en que los médicos están pudiendo pedir ese examen sin mayores restricciones por parte de la EPS para la que trabajan? ¿O observa que no ha habido ningún cambio? No, sí lo ha habido porque es indudable que hacemos muchísima más ecografía de tiroides que la que hacíamos antes. Y sin duda la patología de tiroides ha aumentado enormemente, no solo en el país sino en todo el mundo,
y yo pienso que una de las razones principales por las cuales estamos tratando más patología tiroidea y detectando mayor cantidad de pacientes con cáncer de tiroides es gracias a los estudios de imágenes diagnósticas. De imagen ecografía de tiroides. Específicamente la ecografía. ¿Cuál es el primer diagnóstico que usted haciendo ecografías de tiroides se encuentra? Lo más frecuente, el nódulo tiroideo. Y ya no se habla ni de caliente ni de frío, entonces ¿de qué se habla? Nódulo, realmente hablamos de nódulo sólido, nódulo quístico o nódulo mixto. Eso ahorita, digamos, lo miramos, qué es lo que hablamos nosotros en un nódulo, pero el término de nódulo frío y nódulo caliente con nosotros no existe. Ya. El nódulo quístico, pues es benigno. Es benigno. Y los otros dos, el sólido y el mixto, tienen la posibilidad de malignidad. Tienen la posibilidad de malignidad de acuerdo a las características, porque un informe ecográfico adecuadamente hecho le dice al médico que pide la ecografía el tamaño y el número de los nódulos, la localización y las características ecográficas del nódulo, y le permite concluir si el nódulo es un nódulo de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. Lo cual me lleva a mí a pensar que si es un paciente que le piden una ecografía tiroidea y nosotros le reportamos un nódulo de bajo riesgo, es un nódulo, digamos, que el médico general no debe mandar biopsiar. Mientras que si le estamos poniendo lógicamente un nódulo de alto riesgo, es un nódulo que debe ser biopsiado. ¿Y el de riesgo medio? Dependiendo de pronto del tamaño. Estamos hablando que nódulos por encima de 15 milímetros los estamos biopsiando todos. Bueno, de 100 ecografías me dice que el mayor diagnóstico son los nódulos. ¿Qué porcentaje de nódulos se encuentran en 100 ecografías? 90. 90. ¿Y ese otro 10% cómo está compuesto? Digo 90 es, me estoy inventando el número realmente, pero es que todo el mundo tiene nódulos tiroideos. Para nosotros es exótico hacer una ecografía de tiroides y reportarla como normal. Casi nadie tiene la ecografía normal. Por lo menos tienen nódulos quísticos coloides milimétricos. La otra patología que vemos, pues lógicamente es el bocio. El bocio, que implica un aumento de tamaño de la glándula, y el bocio la podemos ver, un bocio nodular que implica la presencia de nódulos, o un bocio difuso que es simplemente el aumento de tamaño de la glándula. Y otra patología que vemos pero muy frecuente, que es benigna, son las tiroiditis crónicas, estando lógicamente la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis linfocítica en el día a día, digamos, del manejo no solo del médico general, sino del endocrinólogo. El especialista normalmente, y ahí están incluidos los especialistas y todos los que hemos entrevistado en este programa, se queja constantemente de que no les gusta que el médico general les remita a los pacientes sin estudiar, que les gusta que les remitan el paciente ya estudiado. En este caso de los nódulos tiroideos o las enfermedades de tiroides, sin duda, pues usted acaba de confirmar de que es imperativo que el médico general estudie los casos con una ecografía de tiroides. Sí, yo creo que si el médico general lo va a remitir al endocrinólogo, nos estamos ganando una gran cantidad de tiempo e incluso podría decir uno, de dinero, si el paciente por parte del médico general le hace el estudio casi que de rutina, que sería una TSH y un T3, un T4 libre, y si sospecha realmente lo que hablábamos, ya fuera una enfermedad tiroidea difusa o unos nódulos en la tiroides, pedirle de una vez una ecografía de alta resolución, porque con eso es suficiente para el especialista, en este caso para el endocrinólogo, en la gran mayoría de los pacientes, tomar una conducta. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar, doctor Villa, referente a esta patología de tiroides en cuanto a imágenes diagnósticas? Sí, que recibimos
gran cantidad de solicitudes de biopsias de nódulos tiroideos que no están indicadas, por lo que hablábamos en un comienzo. Y esto no es en ningún momento una crítica. La crítica es más incluso para nosotros como especialistas, porque es que si a mí me remiten un paciente para una ecografía de tiroides y yo en la conclusión pongo nódulo tiroideo, ese paciente no solo perdió su tiempo sino su plata, porque el médico general ya sabe que lo tiene, o el portero lo ve entrar con la bola así, todo el mundo sabe que tiene un nódulo tiroideo. Entonces si nosotros hacemos una ecografía y le decimos nódulo tiroideo, no estamos haciendo, quedan las mismas. Entonces también hay que tener en cuenta que la persona que hace la ecografía tiene que estar suficientemente preparado para que se comprometa con el diagnóstico de qué es lo que le está pasando a ese paciente, para que el estudio realmente sea útil. Pero decía usted que llegan con una solicitud de una biopsia del nódulo tiroideo, no estando indicada. La indicación la da el resultado de la ecografía. La indicación la da en casi la gran mayoría de los pacientes la ecografía. Un ejemplo, nosotros reportamos una ecografía, quistes coloides milimétricos en ambos lóbulos tiroideos. Pero no es nada. No es nada, y los mandan biopsiar. Entonces, el paciente está perdiendo y el sistema está perdiendo una cantidad de tiempo y de trámites que no deberían pasar. ¿Sí? Ahora, de pronto me atrevería a decir que si el médico general que está mirando al paciente tiene el suficiente conocimiento acerca de la patología tiroidea y los nódulos tiroideos, él puede pedir la biopsia. Pero si no es así, su trabajo ha sido perfecto pidiéndole las pruebas de funcionamiento tiroideos y la ecografía. Y con esos resultados remitírselo al endocrinólogo, que el endocrinólogo mira todo eso y él toma la decisión de si ese paciente debe ser biopsiado o no. Bueno, yo quiero volver y recabar sobre el punto de la gamografía tiroidea. ¿Quedaría entonces la gamografía tiroidea exclusivamente para qué tipo de patologías? ¿O para ninguna? Mire, yo me atrevería, Juan Pablo, a decirle que dejen la gamografía tiroidea para que la pida el endocrinólogo únicamente cuando la necesite, que son casos de muy difícil manejo, que sospechan un nódulo autónomo, o casos de muy complejo manejo, por ejemplo en enfermedad de Graves, que tienen indicación la gamografía, pero de resto la gran mayoría de los pacientes se manejan perfecto solo con la ecografía. Ya. Esas enfermedades difusas, el bocio, la tiroiditis, no tiene mayor especificidad la gamografía frente a la ecografía con esas enfermedades. Sí, totalmente, lo ha dicho perfecto. Si yo tengo una tiroiditis crónica, la gamografía nunca le van a poder poner que tiene una tiroiditis crónica, de pronto le ponen una glándula con una hipocaptación difusa y para de contar, pero eso lo da muchas cosas, mientras que un patrón ecográfico de una tiroiditis crónica es clarísimo. Entonces es más específico el examen de la ecografía, Uno incluso en esas enfermedades. Uno con la ecografía le puede decir su paciente tiene una enfermedad tiroidea difusa, que puede ser un bocio, que puede ser una tiroiditis crónica, que puede ser, o casos como vemos, que son claramente un cuadro de tiroiditis subaguda que no son nódulos tiroideos. Bien. Ya nos dijo, doctor Villa, que no le gusta que le remitan, y mencionó que no le gusta que le manden, que le remitan pacientes para biopsias de nódulos cuando no están bien indicadas. ¿Qué sí le gustaría que le remitieran más rápido para poderlos diagnosticar más tempranamente? No, ecografía. Ecografía. Sí. Bueno. Sí, que el paciente que tiene una sospecha o una confirmación de enfermedad tiroidea se le haga una ecografía. Perfecto.